Hola hipotopíanos, ¿en qué se parecen Five Tribes, Amritsar, Savika y Trajano? Vamos a verlo. Bienvenidos al vídeo de análisis y opinión de este Amritsar de Ludonova. Lo primero voy a dar un poquito sus datos y después vamos a hacer esto que os he dicho un poquito en la presentación, que es compararlo, ¿no? Estas comparativas un poco obligadas con estos juegos que os he dicho y uno más con el que no contamos, que es Merv de Malito Games. Así que vamos a ir uno a uno, primero conociendo este juego. De 1 a 4 jugadores, 30 minutos por jugador y para más de 14 años. Es pues la apuesta de Ludonova de este año y bueno, pues vamos a hablar un poquito de él. Si queréis la opinión de nuestra primera partida, la tenemos en el vídeo de mis juegos del mes de octubre, y en el que hablamos tanto Napier como yo. Luego al final también daré un poco la opinión un poco más extensa de este juego, pero vamos a comenzar con no tanto comparativa, sino el análisis de a qué nos recuerdan ciertos aspectos de este juego. Voy a irme a esta referencia casi obligatoria de forma visual, porque realmente no tiene mucho más que ver con Merv. Quizá la primera vez que ves el tablero de este Amritsar te lleva un poco al recuerdo del tablero de Merv, ¿vale? Así cuadradote, con la zona cuadrada central, que es donde se realizan las acciones, con zonas externas donde se hacen más cosas. Entonces puedes decir, uy, me resulta un poco familiar, me parece un poquito más allá de lo que se ve. Realmente lo único que vamos a hacer es utilizar el tablero para realizar las acciones, pero como que la colocación de Merv es mucho más compleja. Bueno, quizá no compleja, pero sí que tengo que atinar un poquito más dónde me quiero colocar, teniendo que colocarme en la fila o la columna exacta donde yo quiero hacer la acción. Sin embargo, en este juego no nos va a resultar tan complicado colocarme en el sitio donde quiero hacer la acción, porque simplemente tengo que colocarme en el lateral donde quiera realizarla, y por ello quizá a priori puede resultar un poquito más sencillo. Pero sí, en esta forma de colocación y realización de acciones nos recuerda a otro de los juegos que os he enseñado anteriormente, y se trata de Five Tribes. ¿Por qué? Es verdad que Five Tribes no tiene un tablero como tal, pero sí que íbamos a tener diferentes losetas. Perdonadme si hay algo mal montado porque las he sacado un poquito al azar para poderos hacer el ejemplo, pero si yo tenía estas losetas por aquí y tenía los meeples colocados de esta manera, lo que iba a hacer es coger los meeples de una localización, los iba a ir dejando de manera ortogonal en el camino que yo quisiera realizar y tenía que dejar mi último meeple en una localización con el mismo color que el que estoy dejando para poder realizar esa acción. En este caso, bueno, pues yo lo había dejado mal, pues dejo primero este, luego este y luego este. Podía coger todos los azules para realizar la acción. En el caso de Amritsar va a pasar un poco lo mismo, pero era un poco independiente de los colores que yo dejase. Lo que sí voy a hacer es el color del último meeple que yo deje, ¿vale? Iba a ir dejando, pues cojo todos los de una zona, voy dejando uno en las zonas posteriores y luego realizaré las acciones dependiendo del color que yo haya dejado. Pero no tengo que dejarlos en ningún orden en particular. Así que en este movimiento nos resulta mucho más parecido, por ejemplo, con este Five Tribes, que con el caso de Merv, que quizás solo era un poco más la estética de la zona central donde se realizan las acciones, pero nada más. Quizá la siguiente comparativa casi obligatoria es compararlo con su antecesor, el juego que sacó Ludonova el año pasado, este Savika, donde, bueno, pues temáticamente sí que vamos a ser constructores de un templo. En este caso se iba a construir la Alhambra, ¿vale? Y en el caso de Amritsar vamos a construir también un templo, pero en la India, ¿vale? Vamos a hacer construcciones diferentes con un mecanismo totalmente distinto, ¿vale? Más allá de que ambos autores son españoles, ambas editorial es la misma, Ludonova, y bueno, pues quizá estéticamente se nos pueda asemejar un poquito. Más allá de eso, vamos a ver lo que nos recuerda un juego del otro. Obviamente, primero de todo, nos volvemos a referir a la mecánica del rondel, donde vamos a tener diferentes meeples colocados en cada uno de los círculos, y de esta forma vamos a ir haciendo acciones. Pero no vamos a tener la mecánica que os acabo de explicar de coger varios meeples e ir dejando, sino que se trata de un
rondel similar, un rondel básico, que donde me coloco voy a hacer esa acción, pero voy a tener movimientos limitados y realizar las acciones del lugar donde me coloco. Así que más allá de que se trata de un rondel, no hay más parecido en la acción. Donde sí podemos ver un poquito más de parecido es en la gestión de los almacenes. Recuerdo que teníamos unos almacenes iniciales con una capacidad en concreto y que los podíamos ir mejorando según avanzaba la partida de esta forma, donde nos iban a ir entrando pues más materiales, ¿vale? Podíamos meterle 1 o 2 huecos más para colocar materiales y entonces nuestro almacén podía tener más capacidad. En el caso de Amritsar vamos a tener también de base un almacén con cierta capacidad y después vamos a ir construyendo más almacenes que nos van a dar más huecos y más beneficios, más grandes y más pequeños, hasta una construcción de 4 almacenes, igual que pasaba en Savika, y aquí vamos a gestionar la capacidad con más losetas y aquí vamos a gestionar la capacidad también con más losetas, pero no podremos mejorar un almacén con otro. Una vez que tengamos los 4 almacenes completos, no podremos tener más capacidad y nos tendremos que centrar en lo que ya tenemos. Y donde más podemos asemejar este juego, sobre todo en su movimiento, en la gestión de las acciones, es junto a Trajano, por algo obvio de lo que ya he hablado además y que paso a explicaros. Y obviamente es que nos tenemos que referir a la gestión del Mancala para realizar las acciones. En el caso de Trajano teníamos un Mancala personal en cada uno de los tableros de jugador donde íbamos a ir gestionando nuestros propios pichuchillos, nuestros propios marcadores, más o menos de la misma forma que os he explicado en Five Tribes, donde voy a coger todo y voy a ir dejando uno en cada sitio y así según deje voy a realizar diferentes acciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos sí esa gestión de ir dejando diferentes marcadores y realizar la última acción como se realiza en este caso, y sí que es una especie de mancala, rondel o como queráis llamarlo, en el momento en el que cogemos y vamos dejando a los meeple para luego realizar las acciones correspondientes de la zona donde hayamos caído. Es decir, tanto si lo hubiésemos dejado aquí como si lo hubiésemos dejado aquí, voy a realizar todas, no todas, pero puedo elegir entre las acciones que vaya a tener en esta zona de aquí. Quizá en el caso de Trajano tiene que ser un poco más específico de la acción concreta que yo quiera realizar. Así que un poco de forma resumida, el movimiento se nos va a asemejar un poco a la mezcla de Trajano con Five Tribes. Estéticamente y la gestión de las acciones, aunque no del todo porque Merf es mucho más exigente, nos va a recordar un poquito a este juego. Y luego, bueno, pues con Savika el tema del rondel, de elegir las acciones y la gestión de los almacenes. Por lo demás, vamos a pasar a hablar un poquito de Amritsar. Como ya he dicho, en este juego nuestro objetivo va a ser construir literalmente el templo. Y digo literalmente porque vamos a tener unas piezas de madera donde vamos a ir viendo la evolución del propio templo dentro del tablero. Dependerá de los jugadores que el templo vaya creciendo, que vayamos haciendo diferentes ofrendas para ir construyendo las diferentes partes y al final de la partida quedará el templo totalmente construido. Vamos a ir realizando acciones, dándole vueltas a los meeple o a los peones en este rondel y dependiendo de dónde caiga, así voy a realizar unas acciones que serán un poco diferentes dependiendo de la partida, ya que se van a colocar mediante losetas. En nuestro tablero jugador vamos a tener pues una gestión de almacenes, como ya os he dicho, vamos a poder construir diferentes objetivos para poderlos puntuar y además pues tenemos la gestión de nuestro elefante que nos va a permitir hacer las acciones un poquito más fuertes o más acciones, y tenemos unos track que nos van a ir dando beneficios y además nos van a servir también para la puntuación final. Tenemos también una pequeña gestión de un mercado donde vamos a tener ciertos materiales que vamos a poder necesitar para diferentes construcciones, sea del templo o sea de nuestros propios almacenes y objetivos. Y por último, algo que sí que tenemos que alabar es la gestión de la acción de seguir, ¿vale? Os explico un poco. Generalmente en los juegos de este estilo, en los Eurogames, siempre vamos a tener un turno completo y esperar a que nos vuelva a llegar nuestro turno, ¿vale? Generalmente las opiniones van a ser que los turnos o los entreturnos se hacen muy largos, sobre todo con la gente como yo, que tiene mucho AP. Pues en este caso nos dan la opción de una acción, por así decirlo, o una opción, mejor dicho,
de seguir a la persona que está haciendo dicha acción, ¿vale? Dependiendo de la acción que haga el jugador activo, vamos a poder activar las acciones que tenemos en nuestro tablero. A priori, vamos a empezar con una activada, uno de los 4 colores, y dependiendo del color que se active en el tablero, vamos a poder realizar también la acción asociada que tengamos aquí cuando no somos el jugador activo. Por tanto, siempre vamos a estar pendientes del juego y no vamos a estar perdidos y esperando que vuelva a llegar nuestro turno. De hecho, es una acción bastante útil cuando nos da algo que para nuestro turno nos puede beneficiar, haciendo incluso que podamos cambiar de opinión a la hora de lo que vayamos a hacer después, pues porque a lo mejor fuésemos a hacer una parada para conseguir un material que necesitase y de repente, pues pudiendo hacer esa acción que tengo indicada en mi tablero, pues ya lo conseguía. Entonces puedo cambiar de opinión y hacer directamente una construcción, una ofrenda o cualquier cosa que antes no estaba en mis planes porque no podía hacerlo. Y además esto también se va a utilizar en el caso de 2 jugadores con unos meeple que tenemos por aquí y que cuando van pasando la ronda nos van activando ciertas acciones. Como entre nosotros vamos a tener menos opción de realizar acciones extra, estos señoritos que están colocados aquí nos van a ir dando esta acción extra. Repito, si la tenemos activada, hay uno de estos que está mal, que debería ser blanco. Si la tenemos activada, siempre una vez por cada ronda vamos a poder activar una de las acciones según vaya pasando el tiempo. Entonces aquí tendremos la opción blanca, la verde, la amarilla y la azul. De esta forma, si lo tenemos todo bien colocadito, podríamos ejecutar las acciones en cada turno. Nuestra opinión de este Amritsar. Básicamente se trata de un juego tipo Eurogame con gestión de ciertos recursos para hacer las diferentes construcciones. A nosotros estéticamente nos ha gustado mucho, además mecánicamente es uno de los juegos de nuestro estilo, de nuestro tipo. Es un juego que hay que conocer para sacarle bien el partido a todas las acciones que tienes disponibles. Ya os he dicho la acción de seguir, cómo organizar, cómo colocar los meeples, ya que no son solo en mi tablero de jugador como era el caso de Trajano, sino que lo vamos a hacer en un tablero común donde después me pueden desbaratar los planes. Una gestión bastante chula de las monedas donde nos puede dar un poquito más de movimiento y hacer acciones donde a lo mejor no llegaba de alguna otra forma. La gestión del elefante en ese caso nos ayuda, como ya os he dicho, a hacer las acciones un poquito más fuertes y bueno, pues tiene una muy buena gestión incluyendo el mercado donde la interacción no es de forma negativa, pero sí que te la encuentras sobre todo en la zona central de construcción del templo. Así que este Amritsar, primer juego grande de David Eras, le conocemos de otros juegos como puede ser Jetlag o alguno de los Hex de Little Board Games, pero primero de caja tocha que nos saca David Eras y bueno, pues de la mano de Ludonova que suele hacer las cosas muy bien. Así que solo nos queda recomendaros que lo probéis, que le echéis un ojo y bueno, que nos dejéis en comentarios a ver qué os parece a vosotros y estas comparativas que hemos hecho, si os parecen pues igual que a nosotros, si os recuerda algún otro juego, pues dejándolos por aquí abajo también, el por qué os parece ese otro juego y si estáis o no de acuerdo con las nuestras. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Meepletopía. Hasta luego. Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.